Punto clave 1. Ninguna idea es demasiado descabellada si estás decidido a triunfar. Todos tenemos sueños, objetivos que deseamos ver realizados, y aunque algunos planes son posibles, otros pueden parecer un poco descabellados. Pero como vamos a ver, Phil Knight demuestra que se puede alcanzar cualquier sueño siempre que se tenga empuje y determinación. En 1962, Phil Knight, como cualquier otro empresario, tenía una idea, una gran idea, y tenía una opción, simplemente hacerlo. Just do it. Se enfrentó a muchos obstáculos incluso antes de ponerse en marcha. Su visión parecía descabellada e imposible. Ni siquiera tenía fondos para emprender un viaje, mucho menos para crear una empresa multimillonaria. Cuanto más grande sea el sueño, más importantes serán los obstáculos que encontrarás en el camino. Pero como descubriremos en los siguientes capítulos, Phil Knight fue increíblemente persistente en la persecución de su sueño. En su época, los gigantes del negocio del calzado deportivo eran dos empresas alemanas, Adidas y Puma, dos hermanos enfrentados en una guerra por superar al otro. Su enorme alcance y poderío financiero no lo disuadieron, sino que lo inspiraron para encontrar un nicho de mercado propio. Phil Knight acababa de salir de Stanford y le quedaba correr una vuelta más antes de poder perseguir sus sueños. Quería hacer un viaje por ciudades cargadas de historia y relevancia espiritual, desde Hawái, Tokio, Hong Kong, Rangún, Calcuta, Bombay, Saigón, Katmandú, El Cairo, Estambul, Atenas, Jordania, Jerusalén o Nairobi, hasta Roma, París, Viena, Berlín Occidental, Berlín Oriental, Múnich y Londres. Pero en realidad solo un país destacaba sobre el resto: Japón. Puedes obtener muchos conocimientos experimentando otras culturas distintas a la tuya. En Japón se encontraba la empresa que él había considerado que sería perfecta para romper el monopolio que Adidas tenía en el mercado en ese momento. La empresa japonesa Onitsuka Co. producía zapatos de correr conocidas como Tigers. Sus productos eran tan buenos como los de Adidas, pero más baratos. Phil Knight escribió un documento en el que sugería que el exitoso desplazamiento a Japón de las empresas alemanas de cámaras fotográficas podía aplicarse a la industria de los zapatos de correr. Estaba dispuesto a ser el embajador de este cambio de paradigma. Los cobardes nunca empezaron, y los débiles murieron en el camino. Eso nos deja a nosotros, damas y caballeros, a nosotros. Phil Knight. Punto clave 2. Las distracciones son habituales, pero puedes y debes superarlas para alcanzar tus sueños. Phil Knight necesitaba dinero para un viaje. Vendió su auto y, cuando no fue suficiente, su padre lo ayudó con la suma restante. Entonces eligió a su compañero de clase de Stanford, Carter, para que lo acompañara porque era un espíritu afín. Despegaron hacia su primer destino, Hawái, y durante un tiempo Knight perdió de vista su sueño. Tal vez por la belleza y la comodidad o por el hecho de que quizá él también empezó a creer que su objetivo era demasiado loco. Decidió quedarse en Hawái más tiempo. Incluso consiguió un trabajo que odiaba por completo para no tener que enfrentarse a la inminente carrera hacia Japón. Pero pronto entró en razón y tuvo que dejar atrás a Carter. Tomó un vuelo a Japón, donde se reunió con dos exsoldados estadounidenses que empezaron a dirigir una tienda de importación después de la guerra. Le dieron la información y orientación necesarias para enfrentarse a las inciertas aguas del mundo empresarial japonés. Un estadounidense en Japón era el mejor ejemplo de alguien fuera de su elemento. Para colmo, este país había perdido una guerra contra Estados Unidos, por lo que era una situación bastante delicada para el joven Phil. ¿Qué derecho tenía él de convencer a los japoneses para hacer negocios con el enemigo? Otra idea descabellada. Podía sentir cómo se levantaba la ceja de su padre en Oregon. Es esencial recordar siempre en qué camino estás y volver a centrarte en él. Pero a pesar de la historia entre ambas naciones y de los terribles recordatorios de los crímenes cometidos por su país natal que lo rodeaban, aguantó un viaje de 7 horas en tren hasta Kobe, la ciudad en la que se encontraba la empresa Onitsuka. Aunque sufrió un contratiempo al confundir el lugar de su presentación, volvió a ponerse en marcha. Para su sorpresa y alivio, los ejecutivos eran previsores y estaban dispuestos a hacer negocios por el bien de su empresa. El jefe de exportaciones, el señor Miyazaki, comenzó el interrogatorio.
quería saber a qué compañía pertenecía o representaba Knight. Al igual que los libros, los deportes dan a la gente la sensación de haber vivido otras vidas, de participar en las victorias de otras personas y de las derrotas. Cuando el deporte está en su mejor momento, el espíritu del aficionado se funde con el corazón del deportista. Phil Knight. Punto clave 3. Puedes crear peldaños a partir de los obstáculos que encuentres. En el punto clave anterior, Phil Knight se embarcó en un viaje valiente y que cambió su vida a una tierra sumida en los recuerdos de la guerra para tener la oportunidad de alcanzar la gloria. El camino no estuvo exento de contratiempos, descarrilamientos y distracciones, pero prosperó y obtuvo su recompensa. En los negocios y en la vida te enfrentarás a muchas razones para abandonar, para conformarte con la salida más fácil. En este punto clave aprenderemos que esta nunca es la mejor opción. Independientemente de los retos que encontremos, es aconsejable no tomar el camino fácil. Tras su gira por el mundo en 1963, Phil Knight regresó con su familia en Oregon, que se alegró de verlo tras un año de ausencia. No perdió el tiempo en contarle sus historias y triunfos, y ellos estuvieron siempre a mano para ofrecerle todo su apoyo. Ahora, solo faltaba que llegara su cargamento de zapatos. Se estaban tomando su precioso tiempo y Knight estaba desanimado. Quizá había perdido el tiempo yendo a Japón. Este retraso hizo que se preguntara si se había equivocado y lo llevó a cuestionarse su sueño. La situación hizo que volviera a estar desesperado por encontrar un sentido, un propósito. Quizá su sueño no era tan bueno después de todo y tal vez fuera mejor buscar un trabajo más adecuado para él. Phil Knight cedió y solicitó un trabajo en una empresa de contabilidad, Lybrand Ross Brothers en Montgomery. El sueldo era razonable, $500 al mes. Por fin pudo comprarse un automóvil nuevo, pero aún así le faltaba algo. No se sentía completo en este trabajo cómodo, como tú tampoco lo harías si sustituyeras tu sueño por una salida cómoda. Si tomas un camino cómodo, relegas tu objetivo a un segundo plano, lo que te impedirá vivir una vida plena. La salida fácil solo te proporcionará una liberación temporal, pero tu idea te perseguirá. Sin embargo, es importante recordar que puedes aprovechar un descanso cómodo para recomponerte y volverte a poner en marcha. Punto clave 4. El estilo de dirección es un elemento importante del éxito empresarial. Hemos visto a Phil Knight superar grandes adversidades y salir airoso. En este punto clave descubriremos las distintas amenazas a las que se enfrentó en relación con la continuidad de su negocio y cómo triunfó. A menudo, cuando se cuentan historias de éxito, es esencial mencionar las luchas y los obstáculos a los que alguien se enfrentó antes de alcanzarlo. Esto prepara la mente de un soñador para el duro trabajo que le espera, porque no basta con tener un sueño, sino que hay que querer hacerlo realidad con dedicación y trabajo duro. No basta con soñar, también es importante esforzarse por mantener vivo el sueño. Phil Knight contrató a su primer empleado, Jeff Johnson, un compañero de Stanford. Johnson llevó el negocio en una dirección más novedosa, audaz y productiva. Vendió más, hizo que se corriera la voz hasta los confines del oeste del país e incluso más allá, hasta el este. Johnson corría cada vez más rápido con su inigualable entusiasmo, pero le faltaba un factor clave: la opinión de su jefe. A Johnson le gustaba presentar informes y revisiones mensuales, semanales e incluso diarios en cartas que escribía a Knight. El estilo de gestión de Knight era desorganizado y no se permitía tiempo para el feedback. Esta táctica fue más que buena. La indignación que sintió Johnson lo estimularía a hacer aún más con la esperanza de que Knight se diera por enterado. Superar un obstáculo no indica que no vayas a enfrentarte a otro. Debes estar preparado para todo. Por lo demás, las cosas iban bien. Las ventas eran estupendas y el negocio con Onitsuka gozaba de buena salud, hasta que Phil Knight recibió una carta de un entrenador de Manhasset en la que le ordenaba que dejara de vender Tigers, ya que él era el único distribuidor de la empresa según su contrato. Esta noticia entristeció mucho a Knight. Se sintió engañado por sus socios japoneses y decidió volver al lugar donde empezó todo para arreglar las cosas y obtener respuestas, ya que las cartas que escribía a Onitsuka no las daban. Sabía que tenía que tomar el control de la situación y la mejor manera de hacerlo era ir a la raíz del problema. ¿Sabías que el logotipo de Nike fue anterior al nombre?
Phil Knight presionó para que la empresa se llamara Dimensión 6, mientras que otros preferían Bengala. Jeff Johnson optaba por Nike, la diosa griega de la victoria. A Knight no le gustaba, pero los plazos de fabricación le obligaron a tomar una decisión rápida. Punto clave 5. Mantenerse fuerte frente a la dura oposición ofrecerá nuevas recompensas. Una vez más, Phil Knight se encontró con otro gran contratiempo y durante un periodo estuvo a punto de dejar de vender calzado. Es importante recordar que detenerse por un obstáculo es matar tus sueños prematuramente y te debes a ti mismo y a nadie más el cumplirlos. Knight volvió a Japón tras solo 2 meses de dirigir su negocio para salvarlo. Resultó que el jefe de exportaciones, el señor Miyazaki, había sido sustituido y que el nuevo, el señor Morimoto, estaba dirigiendo el nuevo acuerdo comercial que ahora amenazaba a la empresa Blue Ribbon Sports, la futura Nike. El distintivo de las empresas de éxito es su decisión de mantenerse centradas y dedicadas en circunstancias difíciles. Phil Knight tenía ahora una nueva tarea: ganarse a este nuevo jefe de exportaciones y defender su caso adecuadamente, con suerte, de la misma manera que lo había hecho en su primera visita. Esta vez, sin embargo, pudo reunirse con el fundador de la empresa, el propio señor Onitsuka, que compartía un entusiasmo similar al del joven Knight sobre los sueños y la perseverancia para hacerlos realidad. Esto le hizo las cosas más fáciles hasta el punto de que, sin decir una palabra, convenció al señor Onitsuka que cedió los derechos a la empresa Blue Ribbon de Knight para la comercialización de sus productos en todos los estados del oeste de Estados Unidos durante un año, a la espera de una posterior revisión. Las dificultades ponen a prueba nuestro temple para ver si podemos soportar el peso del éxito que nos espera. Phil Knight consiguió otra hazaña notable porque se negó a rendirse ante los problemas. Este consejo es el de muchos, y si lo que deseas es el éxito, nunca debes echarte atrás en ninguna batalla. Tu sueño merece la pena. Solo tienes que ver esta verdad por ti mismo. Knight decidió pronto que solo tenía una opción: cumplir su sueño, creando un legado para sí mismo e inspirando a otros que sueñan pero tienen miedo de intentarlo. La vida de Knight es un excelente ejemplo para los jóvenes de todo el mundo. Si le quitaras el espíritu emprendedor y la perspicacia para los negocios, seguiríamos teniendo a un hombre con una firme determinación. Punto clave 6. Una oportunidad puede hacerse pasar por un momento de aprendizaje. En 1977, cuando los científicos Frank Rudy y Bob Bogert propusieron a Phil Knight la primera idea de rellenar las suelas con aire, este pensó que debían de estar bromeando. ¿Para qué poner aire en los zapatos?, preguntó. Ellos respondieron igual que a otras preguntas similares de gente como él de empresas como Adidas: para una mayor amortiguación, para un mayor apoyo, para el viaje de tu vida. Aunque la motivación de Phil Knight era la competencia con Adidas, es esencial señalar que aceptó la idea y fue a por ella. Se puso un par de zapatos de las muestras que habían traído y salió a correr con ellas. Y así, la idea de las plantillas de aire ya no fue solo una idea. Sería la gallina de los huevos de oro de Nike. Está bien que una competencia sana alimente nuestra necesidad de triunfar. Nos mantiene atentos y hambrientos. Phil Knight tenía buen ojo para las oportunidades, lo que lo diferenciaba de la competencia. Había visto la posibilidad de ampliar su negocio a otras partes del mundo. Abrió fábricas en Corea, Puerto Rico, Exeter, Nueva Inglaterra y China, donde se abrió paso en 1980 como primer estadounidense en hacer ese tipo de empresa en 25 años. A la hora de buscar estrellas a las que apoyar, conocía a los jugadores que harían correr la voz rápidamente y obtendrían mejor respuesta. Se arriesgó con un recién llegado, LeBron James, y fue como ganar la lotería. Consiguió grandes ganancias al asociarse con superestrellas del deporte que han llevado el logotipo de Nike a lo largo de los años, como el tenista rumano Ilie Nastase en 1972, el corredor estadounidense Steve Prefontaine en 1973, Kobe Bryant, Michael Jordan y Tiger Woods, por mencionar algunos. Puedes asumir riesgos que parezcan extravagantes en tu negocio. Sigue tu instinto. Normalmente es lo correcto. Hoy en día, Nike sigue abriendo camino en el campo de la ropa deportiva,
Hubo un tiempo en que solo vendía calzado, pero el mercado estaba repleto de prendas deportivas fabricadas por la competencia. Phil Knight ya no se conformaba con ser solo una empresa de calzado. Necesitaba que el mundo lo tomara en serio, así que decidió aventurarse en una línea de ropa que tuvo un gran éxito en 1978. Conclusión. Desde la tranquila ciudad de Oregon, Phil Knight albergaba un sueño, como cualquier otro aspirante a empresario. Tenía un plan para desafiar a las empresas que ya habían dejado su huella en el negocio del calzado y el equipamiento deportivo. Su principal inspiración y, más tarde, su mayor rival fue Adidas. El mercado estaba tan saturado de sus productos que incluso los atletas olímpicos llevaban sus zapatos. Phil Knight quería esa misma influencia. Quería crear una marca que se infiltrara más en el mercado e inspirara a los usuarios con su cultura y el sentimiento de orgullo que generaría. El mero hecho de que tuviera un sueño no era suficiente para lograrlo. Para él nada parecía factible al principio de su viaje. Algunos calificaron su objetivo de locura, pero creyó en sí mismo y en su sueño. Contó con el apoyo de su familia y de sus compañeros de trabajo, que también se convirtieron en su familia. La lección es que siempre tenemos que aferrarnos a nuestros sueños y mantenernos centrados y dedicados, incluso frente a la dura oposición o seductoras distracciones. Phil Knight siguió esta regla y disfrutó del éxito que conlleva. Su historia es un ejemplo del triunfo del soñador, un relato de lo difícil que será y de las recompensas de perseguir tus sueños, pase lo que pase. Nos recuerda que nosotros también, con nuestras distintas metas y objetivos, podemos conseguir lo que nos propongamos. Prueba esto. Incluso ante los retos y dificultades, debes mantenerte centrado y decidido. Escribe tus objetivos y pégalos en lugares donde puedas verlos fácilmente. Esto te recordará tu compromiso siempre que tengas ganas de abandonar.